último tema de diseño de la implementación que vamos a ver en esta clase tiene que ver con la idea de patrones de diseño. Quizá algunos de ustedes ya han escuchado. Que es la idea de yo puedo reutilizar alguna forma conocida de resolver problemas, y eso es lo que llamamos un patrón de diseño. Esta idea de patrones de diseño nace de arquitectura. Un poco este movimiento de patrones viene de este libro de los años 70, en que en este libro se describen ciertos patrones de cómo diseñar edificios, diseñar ciudades, diseñar piezas dentro de una casa, y que son patrones extraídos basados en la experiencia empírica de estos arquitectos. Y en los años 80, un grupo de programadores toma esta idea de este lenguaje de patrones, y empieza a ver si se puede ocupar algo parecido para el diseño de lenguajes de programas orientados a objetos, buscando también empíricamente soluciones comunes a problemas comunes. Y esto lleva eventualmente al año 94 a tener que salga este libro famoso de patrones de diseño aplicados a software, donde se listan una serie de patrones que también obtenidos en base a la experiencia, muy orientados a lenguaje orientado a objetos. Entonces, después de eso ha habido un desarrollo grande de esta idea de patrones, y hay muchos distintos patrones que han emergido. Pero la idea de fondo sigue siendo esto de reutilizar alguna solución a un problema conocido, y en poco este patrón es un empaquetamiento de esta solución de una forma que yo pueda saber cómo aplicarlo. Entonces vamos a ver un ejemplo de un patrón que justamente podemos aplicar en el contexto de este método de rebloqueo, que es el patrón composite. Entonces el patrón composite se ocupa cuando está el siguiente problema: hay una estructura jerárquica de elementos. Algunos de estos elementos son grupos de elementos. Por ejemplo, acá en el dibujo se ve que hay unas cajas, y queremos poder abstraernos de eso. Queremos poder representar estos grupos como elementos, de forma de poder aplicar acciones sin saber si son grupos o elementos de la raíz. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es crear una interfaz común a los elementos y los grupos de elementos, y que se expongan las acciones de esta interfaz común tanto en los grupos como en los elementos. Miremos código para entender más en detalle esto. En el caso de nuestro rebloqueo, podemos repensar el problema como que en verdad, cuando yo rebloqueo, lo que estoy haciendo es armar un grupo de bloques por cada conjunto de estos bloques vecinos que quiero rebloquear. Entonces, lo que podemos hacer es modificar un poco nuestro programa para que el block model, en vez de tener simplemente un arreglo de hashes con valores, vamos a definir una clase bloque, y primero una clase abstracta bloque, que simplemente tiene un método en el cual yo le paso una llave y me da un valor. Por ejemplo, en nuestro caso teníamos la masa como el atributo, entonces yo le paso más y me devuelve el valor de la masa. Entonces esta clase abstracta yo voy a definir dos subclases. Una clase que representa un bloque, que es esta clase block, y que por lo tanto tiene los atributos del bloque, y
que es un hash, y acá cuando me llama a esta función value con la llave, devuelve el atributo directamente. Pero también voy a definir un segundo tipo de bloques, que es un grupo de bloques. Entonces un grupo de bloques lo que recibe es una lista de abstract blocks, y vamos a definir como que el valor de un grupo de bloques es la suma de los valores de sus bloques. También podría ser el promedio, y acá había un bug en el código original, en el caso de la masa, que es una propiedad sumable. Si yo agrupo 4 bloques, la masa del grupo de bloques es la suma, no el promedio. Eso era un error que estaba en el código original. Hay otras propiedades que sí son promediables, pero en el caso de la masa, que es el ejemplo que estamos viendo, sería la suma. Entonces, con esta definición, que me cambia un poquito la estructura de mi modelo de bloques, si vamos al reblock, este código sigue igual. Lo que cambia es ahora el rebloqueo de los bloques vecinos. Lo que vamos a hacer ahora, en vez de hacer el cálculo aquí mismo, solamente vamos a crear un grupo de bloques. La gracia de este patrón composite es que en el fondo estoy creando un nuevo modelo de bloques, pero ahora en vez de tener bloques, va a tener grupos de bloques, pero para efectos de un usuario externo, le sigue aparentando como un bloque. Este grupo de bloques, como está cumpliendo con la interfaz de este bloque abstracto, en la práctica parece ser un bloque porque tiene un método value que me retorna el valor del bloque. Tiene una gracia, así como, esto en el fondo es otra forma de resolver el problema de rebloqueo. Tiene la gracia de que no estamos perdiendo la información original, y eso es algo muy útil. O sea, podemos obtener un modelo rebloqueado, y en el fondo, en este caso, es reversible. Podríamos tener un método ahora unreblock o undo reblock. Dado que tengo esta agrupación de bloques, puedo deshacerlo. Entonces, este es un ejemplo de un patrón de diseño que se ocupa en distintos contextos. Acá estamos ocupándolo para resolver, justo en nuestro caso, se da esta misma como estructura de problemas, como jerárquica, pero se ocupa también en otros casos, por ejemplo, en editores de imágenes, editores visuales, en los cuales este mismo PowerPoint, yo puedo tener elementos, y hacer grupos de elementos. Entonces, yo quiero poder hacer acciones sobre el grupo de elementos como si fuera un elemento. Entonces, una forma de modelar eso es con este patrón composite, que tiene esta estructura, ¿cierto? Tiene una clase base, dos tipos de hijos, un hijo que es un elemento independiente y un hijo que es este composite, este compuesto de elementos de la clase base.